con el ánimo por los suelos, me lancé a las calles a medianoche a toda velocidad. Nunca imaginé que mi recién casada esposa, funcionaria pública, me atraparía en el acto. Avergonzado, me agaché en un rincón de la jefatura de tráfico, cubriéndome la cabeza con los brazos. Por fortuna, parecía no haberme reconocido. Fríamente, se limitaba a extender una multa a un lado. No pude contenerme y exclamé: esposa. El auxiliar de policía que estaba al lado soltó una carcajada. Ay, si no me falla la memoria, usted es el 29º este mes que llama esposa a la oficial Valeria. Me quedé sin palabras. ¿Quién demonios anda diciendo esas estupideces? ¿Acaso mi esposa es de quien cualquiera puede apropiarse? Parece que me han puesto los cuernos. De reojo eché un vistazo al calendario de pared. Apenas comenzaba el mes. Llevaba ya medio año casado con Valeria y, haciendo cálculos, nos habíamos visto en 3 ocasiones. La primera fue al tramitar el registro civil y en la sencilla ceremonia. La segunda, durante la cena de Nochevieja. Y si preguntas por la tercera, pues es precisamente ahora. El oficial, tras soplarme el alcoholímetro, frunció el ceño perplejo. «Qué raro», murmuró, «no ha bebido nada. ¿Y entonces a qué viene tanta prisa?» Yo, pillado infraganti, me sentía algo acobardado. Era la primera vez que me pasaba de velocidad y me habían atrapado justo en el acto. La razón era amarga como la hiel. Para ganarme la compasión de los agentes presentes y lograr un trato benévolo, me puse a sollozar con lágrimas y mocos, contando mi pena con voz quebrada. ¿Qué pecado habré cometido en mi vida? Mi esposa me fue infiel apenas nos casamos. Pasar la noche fuera de casa es su rutina diaria, y aún debo entregarle mi salario para que mantenga a su estudiante universitario. ¿Cuánta pasión le dedica a ese universitario? Tanta indiferencia me muestra a mí. ¡Ay, ay, ay! Los agentes a mi lado, conmovidos por mi relato, se llenaron de indignación justiciera y se transformaron en paladines de la equidad. «Esto es intolerable. ¿Dónde está tu esposa? Te ayudaremos a ajustar cuentas con esa pareja de canallas», exclamaron. ¡Zas! Un libretín voló por los aires y alcanzó, con certera puntería, la espalda del agente de tráfico que había hablado antes. Una voz femenina, gélida y cristalina, resonó en el aire. Su trabajo es poner multas, no parlotear de chismes a la entrada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Maldición, esa voz severa y distante me resultaba vagamente familiar. Seguí el sonido con la mirada. De la oficina salió una mujer alta, de piernas largas, ataviada con su uniforme de trabajo. Su rostro, impasible, irradiaba una autoridad que no necesitaba del enojo. Era casi idéntica a la reina Medusa de los cómics nacionales, como si hubiera salido del mismo molde. Avanzaba a paso ligero con sus zapatos de tacón, y cada pisada parecía resonar sobre mi corazón desbocado. Instintivamente, bajé la cabeza y me arrimé aún más a la esquina. Por la noche, me habían multado por exceso de velocidad. No me atrevía a avisar a mi familia, así que llamé a mi esposa, que es subdirectora, pensando también en si podría usar sus contactos para suavizar la sanción. «Comisaria Valeria, ¿qué le trae por aquí?» El oficial, al ver que su esposa Valeria se acercaba, se adelantó con cortesía para saludarla. Valeria me echó un vistazo, luego volvió la mirada hacia el agente de tráfico. «Su multa necesitará la firma de un familiar, ¿verdad? ¿Dónde se firma?» Tomó el bloc que el oficial le tendía y estampó su rúbrica con trazos rápidos y decididos. Pestañeé con mirada inocente hacia ella, pero no me miró en todo el proceso. Con semblante helado como la escarcha, rellenaba los formularios. Pensaba que solo era fría en casa, pero no imaginé que fuera aún más glacial fuera. No, no era fría. Esto se llamaba indiferencia. Por suerte, conocía algo de su situación. Así era su naturaleza. «Nombre», me preguntó de repente mi esposa, dejándome momentáneamente sin respuesta. Considerando la situación actual, obediente, le dije el mío. «Adrián». A continuación, me hizo varias preguntas personales, incluyendo mi dirección y el motivo de mi exceso de velocidad. Poco después, Valeria dejó el bolígrafo sobre la mesa. Desde mi lado de la mesa, alcancé a tirar suavemente de su manga y murmuré: «Esposa». De los 3 funcionarios que había cerca, 2 se atragantaron con el agua que bebían y el tercero la escupió de golpe. Valeria ni siquiera me miró, tomó el formulario y se encaminó hacia la ventanilla de enfrente. «Tienes un par de ovarios, chaval, atreverte a soltarlo así, pero olvídalo». La comisaria Valeria vino asignada desde arriba. Su futuro es prometedor. Por cierto, ya van 29 este mes que la llaman esposa. Y eso que acabamos de empezar. Al ver que Valeria aún no llegaba, el oficial que había hablado antes se acercó a mí y murmuró en voz baja: «¿Sabes? No te voy a negar que la comisaria Valeria tiene un rostro que cautiva a cualquiera. Lo que pasa es que detesta que los hombres se le acerquen sin motivo, buscando congraciarse con ella». Tras decirlo, me ofreció un cigarrillo y lo encendió, añadiendo con tono admonitorio: «Hermano Adrián, no digas que no te lo advertí, mantén una actitud correcta».
Era una mujer de principios rectos e incorruptibles, que por lo general no te pondría en aprietos. Lo de ser su marido, mejor quédate con el sueño, no lo digas en voz alta. Di una profunda calada al cigarrillo y de pronto me invadió un espíritu de rebeldía. Saqué del compartimento del coche un librito rojo, lo abrí de golpe con ambas manos y lo planté directamente ante los 3 funcionarios. Miren bien, ¿qué es esto? Es el acta de matrimonio. La comisaria Valeria es mi esposa. Los 3, de un primer vistazo, comprobaron que era tal como yo afirmaba. Arrebataron el documento y lo examinaron con avidez, volviéndolo de un lado a otro. Sus ojos se desorbitaron de asombro y no cesaban de proferir exclamaciones de incredulidad. Con el cigarrillo entre los labios, me recosté en el marco de la puerta mientras observaba las expresiones de asombro y envidia de aquellos 3 hombres. La que había extendido la multa era mi mujer, y la que había ido a pagar la sanción para sacarme de allí también era mi mujer. Justo cuando me sentía en la cima del mundo, de pronto percibí que la temperatura ambiente descendía bruscamente. Una figura que irradiaba una potente baja presión se acercaba. Me encogí de hombros al instante. Arrojé el cigarrillo al suelo y lo aplasté con el pie. Al girar la cabeza, mis ojos se encontraron justo con su mirada, un destello de obsidiana bajo aquellas largas pestañas. Mientras estampaba los documentos impresos sobre la mesa y señalaba el ángulo inferior derecho. Firma aquí, ordenó. ¿Qué nombre pongo? Pregunté con timidez. Valeria frunció ligeramente las cejas, arqueadas como hojas de sauce, y me lanzó una mirada que ponía en duda mi inteligencia. Solo entonces reaccioné. Cogí apresuradamente el bolígrafo y estampé mi firma con gesto imperioso. Una vez concluida la firma, deslicé con sumo cuidado el documento y el instrumento de escritura hacia el otro lado de la mesa. De pronto, estalló a mi lado un gemido de angustia procedente del joven empleado. Al volverme por reflejo, pude ver al muchacho que había atendido antes, frotándose la pantorrilla en un intento de aliviar el dolor. Valeria retiró la pierna que había alzado, cerró el acta de matrimonio y me la metió en la mano. Guarda esto bien y no lo saques sin motivo. Otro empleado se acercó a la carrera y entregó el recibo a Valeria. Ella volvió a metérmelo en la mano. Retirada del carné y multa de 1.200. Parpadeé hacia ella con mirada de inocente candor. ¿No hace falta detenerme ni nada por el estilo? Valeria se irguió hasta quedar a mi altura. Sus pupilas negras desprendían una solemnidad imponente. Mido 1,76 y ella alcanza los 1,73. Con los zapatos de tacón, nos igualábamos en estatura, pero en cuanto a presencia, no había punto de comparación. Al ver mi expresión lastimada e inocente, Valeria finalmente soltó. No hemos llegado a ese extremo, vámonos a casa. Mientras recogía mis cosas atolondradamente, mi estúpido cerebro formuló la pregunta. ¿Ya pagaste la multa? Valeria asintió con la cabeza. Ajá, dijo. A su alrededor, varios empleados masculinos corearon al unísono un comprensivo. Ajá. Valeria volvió lentamente la cabeza. Al instante, el entorno quedó en silencio y todos bajaron la mirada al unísono. La siguieron al salir por la puerta de la jefatura de tráfico. Antes de marcharse, se volvió una última vez para despedirse con un gesto de la mano, sin llevarse ni una nube del cielo. Me acerqué al coche y coloqué la mano en el tirador de la puerta del conductor. Cuando una tos ligera me recordó que acababan de retirarme el carné de conducir, meneé la cabeza con resignación. Vuelve a tus asuntos. Llamaré a un conductor de reemplazo. Apenas había terminado de hablar cuando Valeria abrió la puerta del conductor y se acomodó directamente en el asiento. Atónito y confundido, me quedé mirándola fijamente, sin poder articular palabra. Valeria me lanzó una mirada de reproche y subió al coche. Me apresuré a subir al asiento del copiloto. Tras abrocharme el cinturón, el vehículo salió con suavidad del camino interno. Dentro del coche reinaba un silencio anormal. Cuando estábamos rodeados de gente aún podía decir alguna que otra palabra, pero en esta situación no sabía de qué hablar. Me puse a retorcer los dedos con incomodidad. ¿Qué locura te ha dado esta noche? Su voz, fría y diáfana, contenía un dejo de reproche. Pasaron 2 segundos antes de que reaccionara. Justo cuando iba a explicarme, solté un suspiro. Llevaba meses sin ver a mi mujer, y el ánimo no me acompañaba. Tenía la cabeza tan gacha que casi la escondía en el pecho, cuando de repente alguien me dio una palmada en el brazo y me enderezó el cuerpo. Me incorporé nervioso y miré a Valeria, que estaba a mi lado. Ella miraba la carretera con atención, concentrada en conducir. Su mirada no se posaba en mí en absoluto. ¿Qué pasa?, pregunté, perplejo, mientras ella, sin apartar la vista de la carretera, apenas esbozaba 2 palabras. El cinturón. Su laconismo era extremo, pero comprendí al instante. Llevaba el cinturón de seguridad torcido. Tras ajustarlo, volví la mirada hacia Valeria. Seguía conduciendo con rigurosa precisión, sin desviar ni una pizca su atención del asfalto. Aunque sus ojos jamás se habían posado en mí, parecía haber sabido exactamente en qué andaba metido. Me humedecí los labios. Hace un momento pensé que ibas a regañarme.
La verdad es que casi nunca he estado a solas con Valeria, pero ahora que estamos los dos solos en el coche, sería muy incómodo no buscar algún tema de conversación. La luz de las farolas se filtraba por la ventanilla, iluminando la mitad del rostro de Valeria, frío y de una belleza deslumbrante. De repente, sin venir a cuento, preguntó: ¿por qué iba a regañarte? Vi que hace un momento le diste una patada a tu subordinado, y ya pensaba que ibas a darme una paliza a mí también. Valeria volvió ligeramente la cabeza para mirarme, con el rostro impasible. Eres mi subordinado, dijo, y en sus palabras pareció colarse un dejo de sarcasmo y resignación. No sabía por qué, ante ella siempre me comportaba con una falta de seguridad que hasta a mí mismo me resultaba insoportable. Esa estupidez cargada de tedio, lo único que podía hacer era callar. Al llegar al aparcamiento subterráneo de la urbanización, tras apagar el motor, Valeria no bajó del coche. Antes de casarnos te lo advertí, mi trabajo es muy especial, a menudo no estoy en casa. Dijiste que lo entendías. Y yo creí que de verdad lo habías comprendido. No sé si era por su profesión o porque era mi superior, pero al decirlo, me hizo sentir como en mis tiempos de estudiante, cuando el director de estudios me reprendía tras pillar una falta. Asentí con la cabeza para mostrar que lo sabía, que conocía la naturaleza especial de tu trabajo, que requería frecuentes horas extra y viajes. Valeria se recostó en el asiento con los brazos cruzados, contemplando el frente con una expresión de resignación. Comprendí que no podía seguir dando rodeos en el asunto, así que opté por la franqueza. Esta noche mis padres me presionaron otra vez para que tuviera hijos. Me sentí tan agobiado que salí a dar una vuelta en el coche. ¿Una vuelta a 160 kilómetros por hora? Encogí el cuello y murmuré: no volverá a ocurrir. Valeria pareció darme tregua, abrió la puerta del coche y bajó. Caminamos hacia casa, uno tras otro, y al llegar cada cual se retiró a su habitación. En teoría, cuando dos personas conviven sin hablarse ni cruzarse, debería cundir la incomodidad, pero vivir bajo el mismo techo que Valeria, salvo por un principio algo incómodo, ahora ya no suscitaba en mí ese sentimiento de embarazo. Tras asearme, me dirigí a la cocina para beber un sorbo de agua tibia. Al asomarme, vi a Valeria en la sala, ajustándose el uniforme y colocándose la gorra de policía. Me quedé desconcertado. ¿Todavía tienes que salir?, pregunté. El largo cabello de Valeria aún no se había secado del todo. La observé mientras se abrochaba los botones de la camisa. Luego, me dirigió una mirada y asintió. Sí, respondió. Esta noche me toca cubrir el turno del supervisor. Al verla calzarse las medias negras, ya no pude seguir con aquello de dormir en casa por la noche. Tú antes no habías trabajado en la jefatura de tráfico, ¿verdad? Valeria se calzaba mientras hablaba. Es solo un traslado temporal. Pronto vuelvo a la comisaría. Tras decirlo, me lanzó una mirada, giró el pomo y salió. Contemplé su figura alejándose, que pronto se transformó en un coche que se perdía en la distancia, hasta que su rastro desapareció por completo. Parecía que, desde la infancia, yo solo había podido observar su espalda alejándose. En la guardería, era ella quien consolaba mis llantos. Cuando yo cursaba tercero de primaria, ella ya saltaba a la secundaria. Apenas iniciaba yo la ESO, y ella partía al programa de talentos de la Universidad número 1. Terminé el bachillerato, y ¿pueden creerlo? Ella ya había obtenido su maestría. Era demasiado joven. Sus padres la obligaron a continuar con el doctorado y luego presentarse al programa de funcionarios en prácticas. Para cuando yo terminé la licenciatura, ella ya llevaba 2 años de entrenamiento intensivo y ascendía directamente a inspector de grado 2. Aparte de la guardería, donde coincidimos, nunca más logré seguirle el ritmo en los estudios, de no ser por la amistad de toda la vida entre nuestras familias. Probablemente jamás la habría vuelto a ver. Quizás la veía una vez al año, en el Año Nuevo Chino. De mis recuerdos borrosos, solo perduraban su estatura desgarbada que sobresalía entre la multitud, su belleza capaz de trastornar reinos y arruinar ciudades, y esa frialdad inalcanzable que emanaba. En mi corazón, siempre la había amado en secreto, pero sabía que era imposible. No fue hasta convertirme en su marido que descubrí que aquello no era un sueño, solo que nosotros, esta pareja de esposos, ni siquiera éramos tan cercanos como 2 compañeros de piso. Al día siguiente era fin de semana. Mi suegro me llamó para ir a comer. Al llegar a casa de los Yu, descubrí que Sofía también estaba allí. Valeria era excesivamente brillante, dejando muy atrás a todos los de su promoción. En cambio, su hermana Sofía resultaba mucho más normal, igualmente esbelta y guapa. Pero en los estudios no daba la talla, ni siquiera alcanzaba el nivel medio. ¿Cómo lo sé? Porque en la lista de admisión del instituto, el primer puesto era mío y el último, el suyo. Nada más llegar, me arrastró a hacer dúo. Mira qué pinta llevas, ven aquí ahora mismo a hacerme de apoyo. Negué con la cabeza y, apoyando la mejilla en la mesa, la observé jugar. Dime, ¿qué tipo de chicos le gustan a tu hermana? Al oír mi pregunta, Sofía soltó una carcajada de lo más alegre.
Tranquilo, seguro que no es alguien de tu estilo. Le propiné una patada sin más preámbulos. Vete a freír espárragos. Habla en serio, con un chasquido seco. La puerta se abrió de golpe y Valeria hizo su entrada radiante. Portando el aura de una reina de las nieves, vestía una blusa blanca, con la chaqueta colgada del brazo. Al despojarse de ella, su silueta se reveló con una explosiva contundencia. Sus faros de fábrica deslumbraban hasta cegar la vista. Mi suegra, al oír el ruido, tomó la chaqueta y la condujo hacia la sala. Yo, de inmediato, me erguí y adopté una postura formal. Con una mirada serena, Sofía me observó un instante antes de sentarse sencillamente frente a mí, mientras mi suegro y suegra proseguían su batalla culinaria en la cocina. Me deslicé a su lado, serví una taza de agua caliente y pregunté: ¿cómo es que tú también has venido? Valeria me lanzó una mirada fugaz, tomó un sorbo del agua y guardó silencio. Al otro lado, Sofía, que observaba la escena como quien asiste a una función teatral, soltó una carcajada despiadada. ¡Ay, no puedo más! Me muero de risa. ¿Acaso necesita una razón para volver? Si esta es su casa. La vergüenza era tal que habría podido cavar un hoyo con los dedos de los pies. Había llamado papá y mamá tantas veces que solo entonces cayó en la cuenta. Estaba en casa de sus suegros, no en la suya propia. No sabía por qué. Ante Valeria siempre soltaba alguna tontería sin ton ni son. Por suerte, ya me había hecho el ridículo tantas veces que ni me importaba. Tras una pausa, le pregunté con preocupación: ¿ayer te agotó el turno de guardia? ¿Por qué no vas a descansar un rato? Valeria dejó el vaso sobre la mesa, relajó el cuerpo lentamente y se recostó en el sofá. De pronto, una mano pálida y fina se posó tras mi nuca, dio 2 suaves palmaditas y luego descendió por mi espalda hasta reposar sobre el cojín. Pon la mesa, avísame cuando la comida esté lista, dijo Valeria antes de cerrar los ojos, dejándome solo en un estado de inquietud punzante. Con el corazón acelerado y el rostro encendido, tras el almuerzo, Valeria se cambió el uniforme de trabajo y se dispuso a regresar a sus labores. La seguí y la observé subir al vehículo. Al despedirme, le entregué unas mandarinas que había tenido calentitas entre las manos. Son mandarinas dulces. Las elegí yo. Están muy ricas. Puedes comerlas si te entra sed en el trabajo. Valeria arqueó una ceja y me miró con una expresión indescifrable. El momento se tornó incómodo. Valeria tomó la mandarina de mis manos. El breve contacto hizo que mi corazón volviera a agitarse. Mejor regreso, dije. Asentí y me dispuse a dar media vuelta. Pero de pronto recordé algo. Antes de que ella arrancara, añadí: tómate un descanso cuando puedas. Valeria asintió con la cabeza y me hizo una seña para que regresara a la casa. Luego, el coche se fue alejando hasta desaparecer de mi vista. Me quedé allí plantado, con una extraña sensación de vacío. Ya no se veía ni rastro del vehículo, y yo seguía allí mirando fijamente. No fue hasta que Sofía me lanzó una lata de refresco que me di cuenta de cuánto tiempo llevaba inmóvil. Había salido a buscarme. Abrió la lata y bebió un sorbo, suspirando luego, sin saber si preguntaba a ella o a sí mismo: ¿no te parece curioso? Antes, al no ver a tu hermana con frecuencia, sentía que bastaba con encontrarla de vez en cuando para alegrarme y darme por satisfecho. Ahora que está casada, nos vemos más a menudo, incluso compartimos el mismo techo, pero siento que no es suficiente. Quiero tener más comunicación con tu hermana, ser más íntimo con ella. Volteé a mirar a Sofía, cuya apariencia era casi idéntica a la de Valeria y Vicky, y pregunté: ¿dirías que soy demasiado ambicioso? Sofía me escudriñó de arriba abajo con una mueca de desdén, como si no lograra comprender mi estado de ánimo. Pero si ya os habéis registrado, sois marido y mujer, vivís bajo el mismo techo. ¿Qué es lo que no te resulta conveniente? Tras soltar aquello, Sofía destapó la Coca-Cola y se dio un largo trago. Además, es cierto que mi hermana es algo distante, pero tampoco es de piedra. Que haya accedido a casarse contigo demuestra que en el fondo te acepta. Solo que, para llegar a un nivel más íntimo, necesitará tiempo y el momento oportuno. Al llegar a este punto, Sofía esbozó una sonrisa pícara. Además, ese tonto ni siquiera ha tenido una relación amorosa, bajo la guía de una maestra del amor como yo. Si lo seduces un poco apropiadamente, ¿no sería como coger algo al alcance de la mano? Tras sus palabras, parecía tener razón. Era imposible esperar a que Valeria viniera a buscarme por su propia voluntad. Sin embargo, había que manejar bien la medida. Comprendía el principio de que lo excesivo resulta tan contraproducente como lo insuficiente. Al día siguiente era domingo. En casa, me puse manos a la obra con ímpetu. Preparé y empaqueté 4 platos y una sopa, y me encaminé hacia la jefatura de tráfico con un almuerzo que prometía deleitar la vista, el olfato y el paladar. Me habían dicho que en poco tiempo Valeria sería transferida de vuelta, pero este mes seguía en la jefatura de tráfico. Antes de ir, le envié un mensaje para no hacer el viaje en vano. Al llegar a la entrada del edificio de tráfico, Valeria ya me esperaba en la puerta.
Al bajarme del taxi, me miró cargado de paquetes y frunció ligeramente el ceño. ¿Ocurre algo?, preguntó. Levanté la bolsa térmica para mostrársela. Te traje el almuerzo. Hoy justo no tengo que ir a trabajar, así que preparé unos platos y te los traje. Solté todo el discurso de una vez, sin darle oportunidad de rechazarlo. Valeria no dijo nada más. Solo me pidió que se lo llevara a su oficina. Al llegar a la oficina, Valeria preguntó al fin: ¿por qué de repente se te ocurrió traerme la comida? Contemplando su rostro sereno y delicado, fingí compostura y repuse con naturalidad: papá me comentó que andas muy ocupada y apenas te alimentas como es debido. Como soy tu marido, claro que debo preocuparme más por ti. Valeria escuchó sin añadir comentario alguno. Cuídate, eso es lo importante, dijo, y acto seguido se puso a atender llamadas, firmar documentos y otras tareas, sin que se la viera detenerse ni un instante. Poco después, se colocó el sombrero, indicando que saldría. Me apresuré a exclamar: al menos prueba un bocado antes de irte. Valeria me lanzó una mirada. No hay tiempo, repártelo entre ellos y que se lo coman. Me volví y abrí rápidamente el termo, coloqué los platos dentro y los cerré bien. Luego salí corriendo tras ella, alcanzándola justo cuando Valeria arrancaba el coche. Y le dije que comiera por el camino. Valeria se quedó un momento desconcertada, pero al final aceptó el termo. Acto seguido, llamé a los demás de la oficina para que comiéramos juntos. Varios hombres, con semblantes de felicidad, degustaban la comida y no cesaban de elogiar mis dotes culinarias. Para luego empezar a cotillear sobre cómo solía ser Valeria en casa. Vaya con los muchachos. Les había invitado a comer para sonsacarles cómo se comportaba Valeria en el trabajo. Y he aquí que ellos se adelantaron a indagar sobre mi lado de la historia. Aunque, la verdad sea dicha, el tiempo que pasaba en casa después de la jornada laboral era tan escaso que poco había que contar. Aquella noche en que conduje como un loco, el joven al que había pateado comentó entre bocado y bocado con una sonrisa: la verdad es que el cuñado tiene agallas. Cuando la comisaria Valeria está de servicio, solo tú te atreves a invitarla a comer. Si nosotros hiciéramos lo mismo, a la vuelta nos tocaría redactar una autocrítica, intercambiando impresiones con aquellos jóvenes. Pronto nos hicimos buenos amigos, e incluso intercambiamos datos de contacto y añadimos nuestros WeChat. Cuando Valeria regresó, me entregó el tupper vacío. Al abrirlo, vi que no solo se lo había comido todo, sino que además lo había lavado. Con mi iniciativa, la relación entre ambos avanzaba gradualmente y con paso firme. Aquel día, la colega y mejor amiga de Valeria celebraba su boda y nos había invitado a los dos. La oportunidad, sin duda, se presentaba ante nosotros. Entre el tintineo de copas y el crujir de palillos, alegué que Valeria acababa de terminar su turno y no podía beber, para luego proclamar con descarada fanfarronería: esta noche me bebo 10. Valeria permanecía sentada a mi lado en silencio, sin intención de detenerme, observándome con una mirada serena y callada. Contemplé a mi lado a Valeria, quien por primera vez vestía un vestido. Fue como si el espíritu de Liqui se hubiera apoderado de mí. Agarré directamente el vaso medidor de Baijiu y me lo bebí de un trago. En medio de la batalla etílica, con el alcohol subiéndome a la cabeza, solté una fanfarronada desvergonzada y le advertí a Valeria: cariño, aléjate un poco. Cuando empiece la refriega, temo no poder protegerte. Valeria me tiró hacia abajo mientras yo seguía de pie vociferando. Me agarró por el cuello y me aplastó contra la silla. Al encontrarme con su mirada implacable, mi mente se despejó de golpe. Encogiéndome, solté una risita y dije: me he equivocado. Habla más bajo, dijo Valeria, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, sin añadir ni una palabra más. Acto seguido, acepté con elegancia los retos de todos los presentes, pero antes de terminar la segunda ronda ya no sabía ni dónde tenía la cabeza. Al fin y al cabo, en la mesa de bebidas lo que menos se teme es a alguien como yo, que lanza dardos envenenados a diestra y siniestra. Valeria tomó mi copa sin pronunciar palabra y brindó con quienes se acercaban, vaciándola de un trago cada vez. Su imponente presencia hizo que los demás, tras el brindis, se retiraran de inmediato. Sin embargo, en otras mesas había valientes que, sumado a la imagen de belleza de estilo frío y contenida que proyectaba Valeria, hicieron que al final de cuentas terminara bebiendo cerca de medio litro de licor blanco. De no ser por la novia, su amiga íntima, que la disuadió, probablemente habría seguido bebiendo. Yo, como instigador principal, sentía el rostro arder de vergüenza y no me atrevía a alzar la vista. Valeria me dio unas palmaditas en el hombro. Adrián, ¿sigues consciente? Estaba a punto de responder cuando, de repente, se me ocurrió una idea. ¿No era esta la oportunidad perfecta? Podría aprovechar la borrachera para un contacto más íntimo. Incluso para ir un paso más allá. Hice como que me despertaba confuso, volví la cabeza con esfuerzo y entreabrí los ojos para mirarla. Luego,
Me incliné hacia un lado y estuve a punto de caerme de la silla. Aunque Valeria había bebido bastante, aún tuvo reflejos para sostenerme. Al verme a punto de desplomarme de rodillas, pasó mi brazo sobre sus hombros, lo aseguró con su mano opuesta y, conmigo convertido en un peso muerto sobre ella, procedió a arrastrarme. Apenas salimos del reservado, Valeria consideró que no era práctico y, sin más, me cargó a la espalda. Ciertamente, se cumplía aquel dicho de que en cuerpos delgados suele anidar una fuerza descomunal. Entreabrí un poco los ojos y, a hurtadillas, observé cómo Valeria abría otra botella de vino, me llevaba en el ascensor hasta la habitación y, una vez allí, me limpiaba el rostro y me ayudaba a desvestirme, aprovechando que agachaba la cabeza para limpiarme la cara. Fingí un arrebato de borrachera y la abracé, llamándola, mi mujer. Valeria respondió con sencillez y, sorprendentemente, no me rechazó. Tras un rato abrazados, consideré que el momento era propicio. Sujetándole la nuca, acerqué mi rostro lentamente hacia el suyo. Pude sentir su respiración acelerándose gradualmente, hasta que, cuando faltaba apenas un centímetro, Valeria apartó bruscamente el rostro y me abrazó con sencillez. Apoyé la cabeza en su hombro y, de inmediato, la borrachera se disipó, mientras una profunda desazón se apoderaba de mi pecho. No te pongas a hacer el borracho, repuso Valeria, mientras me empujaba de vuelta a la cama del hotel. Cierra los ojos y quédate quieto. Me tumbé obedientemente. Pero ella no se acostó a mi lado. Por el ruido, parecía que se había acomodado en el sofá, resignándose a pasar la noche allí. Aún no amanecía cuando se marchó, permaneciendo acostado. No lograba comprender por qué nosotros, siendo ya esposos desde hacía más de medio año, ni siquiera nos habíamos tomado de la mano. ¿Se lo pueden creer? Pero lo más urgente era que, tras mi atrevimiento de anoche, no sabía cómo iba a enfrentarme a Valeria. Su manera de esquivarme, ¿cómo podía yo soportar semejante vergüenza? Ya cerca del mediodía, aún no lograba reponerme de la desazón de la noche anterior. De pronto, el teléfono rompió el silencio con su timbre. Al escucharlo, un sentimiento ambivalente se apoderó de mí, anhelo y temor se entrelazaron en mi pecho. Al descolgar, vi que era mi jefe de la empresa. Resultó que la compañía necesitaba que emprendiera un viaje largo. Temiendo que me negara, mi superior se apresuró a recalcar la importancia crucial de aquella misión, sin olvidar mencionar la generosa recompensa que me aguardaba si la llevaba a cabo con éxito. Ignoraba por completo que esta misión me supondría una auténtica liberación. De lo contrario, ¿cómo iba a enfrentarme a Valeria al volver por la noche? Regresé a casa a toda prisa para hacer la maleta, y en menos de 2 horas ya estaba sentado en el avión. Tras aterrizar, tomé un tren verde, luego un autobús, después un transporte rural y, por último, un carro tirado por bueyes. Durante el trayecto a la ciudad, fui testigo de la transformación del paisaje, desde la gran urbe hasta los remotos pueblos rurales. La señal del móvil también fue degradándose. De 5G pasó a 4G, luego a 3G, y al final se esfumó por completo. Al descender del avión, vacilé un instante. Llamé a casa, pero luego, contemplando el contacto de Valeria en la pantalla, no logré marcar su número. Como marido y mujer, por supuesto que debía informarle de mi viaje de negocios, pero yo, cobarde como era, no me atrevía a enfrentarla directamente. Tras lo sucedido anoche, Valeria probablemente ya sabía que había fingido estar borracho, y que lo había hecho con la intención de propasarme con ella. Bueno, mejor no seguir pensando. Cuanto más lo pienso, más me avergüenzo y me angustio. Pasé más de 15 días en una aldea montañosa donde ni siquiera había señal, pero la misión se completó con éxito. En las montañas todo es maravilloso, aguas cristalinas, montañas verdes, cielos azules, una tranquilidad acogedora y gente de buen corazón. Lo único malo era la falta de señal, una desconexión total del mundo exterior. Me imaginaba, con cierta inquietud, que si llegara a desaparecer aquí, quizás el mundo exterior ni siquiera se enteraría. La noche anterior a mi partida, los sencillos aldeanos me ofrecieron una cena de despedida, aunque la llamaban así. En realidad consistía en productos típicos de la región, gallinas, patos y cordero de la montaña, junto con licor de sorgo de elaboración casera, aunque a simple vista no parecía gran cosa. Fue la comida más deliciosa y acogedora que he probado. Si dejamos de lado el momento final en que los paisanos me emborracharon, todo habría sido aún más armonioso. En aquel instante de embriaguez etérea, me vino a la mente aquella noche en el hotel. Yo también estaba borracho, y en mi mente desfilaban imágenes como diapositivas. Recordaba cada instante, desde la infancia hasta ahora, compartido con Valeria. Al final, ella y yo pertenecíamos a 2 mundos distintos. Al regresar esta vez, pensaba sincerarme con ella. Yo no estaba a su altura, mejor sería divorciarnos. Recordé una historia. Antes de que el discípulo de Buda, Ananda, tomara los hábitos, vio a una joven en el camino y desde entonces no pudo apartar de su corazón aquel amoroso anhelo. El Buda le preguntó,
¿Cuánto amas a esa joven? Ananda respondió. Desearía transformarme en un puente de piedra, soportar 500 años de viento, 500 años de sol y 500 años de lluvia, tan solo con la esperanza de que esa joven cruce por él, casi como si pudiera sentir su dolor. No deseaba convertirme en una atadura que aprisionara a Valeria, con que ella me mirara entre la multitud, me bastaría. Llegó el aguacero, llegó el alud de lodo, un grito estridente me arrancó del sueño. Me hospedaba en casa del jefe de la aldea, él me encomendó que cuidara a su nieto y salió corriendo a avisar a los demás. Aún estaba oscuro cuando me vestí apresuradamente. Sumei, viendo que el nivel del agua subía sin cesar y ya rozaba el umbral de la casa. Tomé al niño de la mano y sin dudar corrimos hacia la montaña trasera. No contaba con que, además de lo resbaladizo del camino por la lluvia, el terreno estuviera tan suelto. Apenas habíamos ascendido unos metros cuando toda la ladera se derrumbó de golpe, al sentir el tronco abalanzarse sobre nosotros. No tuve más remedio que abrazar al niño y rodar con el cuesta abajo, deslizándonos por la ladera como si cabalgáramos una alfombra mágica. No podía quedarme de brazos cruzados esperando la muerte. Si el suelo bajo mis pies cedía, tanto el niño como yo quedaríamos sepultados. Aprovechando que el deslizamiento de tierra pasaba por el punto más cercano a la curva, tomé al niño y saltamos hacia afuera, para luego rodar y caer dentro de una cueva. A lo lejos resonaban ruidos de colisión, desagradables pero intensos, como desgarros. La entrada de la cueva se estrechaba cada vez más. El nieto del alcalde temblaba en mis brazos, estremecido de miedo, lloraba hasta agotarse y se dormía. Al despertar, retomaba el llanto. En mi aturdimiento, no supe cuánto tiempo había transcurrido cuando un tenue resplandor se filtró por la entrada de la cueva. Forcejeando, logré abrir los ojos e intenté apartar la tierra para arrastrarme hacia afuera. Apenas lo intenté, comprendí que era imposible. Yo, acostumbrado a trabajar en una oficina, con mis manos pálidas y delicadas, era incapaz de excavar un camino a mano. Seguir intentándolo solo serviría para agotar mis fuerzas más rápidamente. Afuera, la noche se hizo día de nuevo. Empecé a arder en fiebre. El niño ya no lloraba. No es que hubiera perdido el miedo, sino que le faltaban fuerzas hasta para el llanto. Supuse que el deslizamiento de tierra, junto con el alud de lodo, nos habría arrastrado lejos. ¿En qué lugar concreto? Eso nadie lo sabía. En el silencio de la cueva, reflexioné largo rato. Me pregunté si Valeria se entristecería al saber de mi muerte. ¿Y cuánto tiempo tardaría en buscar a alguien con quien volver a casarse? ¿Medio año? ¿Un año? Tan solo pensar que me olvidaría, que firmaría el registro civil con otro y compartiría techo con un extraño. Me llenaba el pecho de una opresión insoportable. Quise llorar, pero solo pude emitir un sonido ronco. La garganta me ardía reseca y dolorida, pero quizás este era mi destino. Si Valeria se preocupaba por mí, vendría a buscarme, ¿verdad? La conciencia se me iba desvaneciendo. En aquel estado de nebulosa, percibí que Valeria descendía suspendida de una cuerda como una divinidad guerrera. Tomó de mis brazos al niño que estaba a punto de desmayarse y, tras subir de nuevo, bajó una vez más para rescatarme a mí. En su regazo, me sentía profundamente tranquilo. Podía incluso recostarme contra su pecho sin el menor reparo. Un sueño tan hermoso, ojalá hubiera podido prolongarse para siempre. Al abrir los ojos, solo vi una lámpara fluorescente en el techo. Todo el cuerpo me dolía y no tenía ni un ápice de fuerza. Como si me hubieran roto todos los huesos. Con esfuerzo logré mover un dedo y, al girar la cabeza, vi una cabellera negra y lustrosa. Aunque ahora tenía adheridos algunos terrones de tierra reseca, nada podía opacar su belleza. Con esfuerzo extendí la mano, intentando retirar aquel terrón de tierra, cuando la mujer junto al lecho se incorporó con brusquedad, sensible al movimiento. Al ver su rostro, me quedé helado. Era mi esposa Valeria, a quien no veía desde hacía tanto tiempo. En el rostro fatigado de Valeria asomó fugazmente una sonrisa, que al instante reprimió con esfuerzo. Me palpó la frente, echó un vistazo al monitor junto a la cabecera de la cama y, solo entonces, posó la mirada en mí. No te muevas, me dijo. Siempre se dice que quien escapa de la muerte tiene una gran fortuna por delante. ¿Cómo es que a mí, apenas despierto, ya me están regañando? Me sentí tan apenado que hasta ganas de llorar me dieron. ¿Por qué me hablas con tanta severidad? Valeria parecía algo desconcertada. Tomó un pañuelo de papel que tenía a mano y me secó las lágrimas en el rabillo del ojo. No te estoy regañando, quédate quieta, o se te revertirá la sangre en el punto de la vía intravenosa. ¿Y qué fue del niño? Cambié de tema. Valeria asintió con la cabeza. No es nada grave, está en observación en una habitación común. Al verla ajustar el goteo de mi suero, extendí la mano y tomé sus dedos. Su movimiento se interrumpió un instante. Luego se sentó y me miró. Humedecí mis labios resecos. Creí que iba a morir allí. Valeria me pellizcó la mejilla con la otra mano. Adrián, tienes un valor tremendo. Te largaste sin decir palabra a un lugar tan remoto.
Si la abuela no me hubiera llamado llorando, bien podrías haberte quedado aquí para siempre. Peor fue que lo mencionara. Al recordarlo, me invadió una aflicción aún mayor. Antes de irme, no me atreví a enviarte un mensaje. Temía que me ignoraras. Valeria me miró con el rostro lleno de perplejidad. Tal vez alguien como ella solo conocía la molestia de ser perseguida, sin comprender jamás los sentimientos de quien la perseguía. Quizás pensaría que yo era afectado, pero tras haber escapado de semejante calamidad, creía que era mejor aclarar las cosas, aunque las consecuencias pudieran ser un corte definitivo. Respiré hondo y repuse. Aquella noche, cuando bebíamos, no me dejaste besarte. Supuse que estabas enfadada y no me atreví a escribirte. Al escuchar mis palabras, Valeria frunció el ceño con una expresión de extrema seriedad. Era la primera vez que la veía con semejante semblante. Ella extendió ambas manos y me tomó el rostro entre sus palmas. ¿Cuándo dije que estaba enfadada o que te ignoraría? Con mis mejillas apretadas entre sus dedos, apenas podía articular palabra. Solo pude mover ligeramente la cabeza y, con el habla pastosa, balbuceé. Creo que no. Mejor, quita el creo. A juzgar por la actitud de Valeria, no parece que le desagrade mi presencia. Tomé sus manos entre las mías y besé el dorso de una de ellas. Valeria retiró la mano como si le hubiera dado una descarga eléctrica. No hagas tonterías, me dijo, obligándome a recostarme. Quédate quieto, no vayas a reabrirte la herida. ¿Por qué no me dejas besarte? ¿Es que me odias? Ya que hemos puesto las cartas sobre la mesa, no voy a seguir fingiendo. Diré lo que pienso. Valeria se puso de pie y me miró desde arriba con aire de superioridad, diciendo con tono indiferente. Esto no tiene fin, ¿verdad? Con gran esfuerzo me incorporé a medias y me recosté contra el cabecero de la cama. No cambies de tema. ¿Es que no quieres seguir viviendo conmigo? ¿En qué nos parecemos a un matrimonio? Ni siquiera hemos llegado a besarnos. Ni siquiera he podido tomarte de la mano. Valeria se quedó un instante paralizada. Dejó escapar un leve suspiro y siguió contemplándome con el rostro impasible, como si su semblante fuera incapaz de albergar expresión alguna. Adrián, no soy una mujer frívola. Si te odiara, no me habría casado contigo. Si te odiara, no habría tomado un helicóptero en cuanto recibí tu llamada para venir a buscarte. Te busqué en la montaña 3 días y 2 noches. Valeria hizo una pausa, volvió la mirada hacia la ventana. Solo cuando te vi con vida pude tranquilizarme. Nunca temía ningún malhechor, ni siquiera sabía lo que era el miedo, hasta que no lograba encontrarte. La voz de Valeria se fue apagando gradualmente. Era la primera vez que me dirigía tantas palabras de corrido, y tenía sentido. Si no sentía nada por mí, jamás aceptaría casarse conmigo, como flor inaccesible de las altas cumbres. Su belleza y su figura eran quizás, entre todos sus logros deslumbrantes, los más insignificantes. Durante los más de 2 años que estuvo ausente participando en el entrenamiento de aislamiento, en casa aparecieron 2 placas, una de medalla al mérito de primera clase y otra de segunda. Quizás nunca me detuve a pensar en las experiencias atroces que debió atravesar para volverse tan fría con todo el mundo, pero ahora tal vez lo entiendo. No es fría, simplemente no sabe expresarse. Ante esta escena, quise decir algo, pero no supe qué palabras encontrar. Valeria retiró la mirada de la ventana y la posó en mí. Tanto en nuestra noche de bodas como aquella otra ocasión, estabas ebrio. Te llevo 2 años y he vivido más experiencias. Debo cuidar bien de ti. Estaba a punto de replicar, pero comprendí que decía la verdad. Quiero conversar contigo cuando estés sobrio, no aprovechando que estás borracho. La luz fluorescente iluminaba el rostro pálido de Valeria. Permanecieron contemplándose en silencio, y solo al mirarla de frente descubrí que no solo poseía una piel delicada, sino también unos ojos profundos y luminosos, semejantes al lago Baikal bajo la luna. Y yo, poco a poco, me iba hundiendo en sus aguas oscuras. En realidad, aquella noche no estaba borracha. De verdad. Si me hubieras dado un ejercicio de matemáticas avanzadas, lo habría resuelto. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Valeria, y sus ojos, llenos de una suave alegría, parecían hablar por sí solos. Por algo dicen que la mirada tiene su propio lenguaje. Demuestra que existen infinitos números primos petales que P1, MAD 4. Valeria lanzó de repente un problema de teoría de números que me dejó completamente desconcertada. La miré con absoluto desconcierto. ¿Qué has dicho? Valeria hizo desaparecer la sonrisa de su rostro. Adrián, yo no sé de galanteos ni de amoríos. Sin embargo, una mano de palidez nacarada se posó sobre la mía. Su dueña me observaba fijamente en ese instante. Una vez que tome una decisión, no vuelvo atrás. Tomé su mano y me incliné hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos hasta percibir el cálido aliento de Valeria. De repente, una fuerza me empujó hacia atrás, haciendo que mi presión arterial se disparara al instante. ¿Qué estás haciendo? Valeria, con las orejas enrojecidas, desvió la mirada hacia el monitor.
Espera a que te recuperes. Los 2 días siguientes, Valeria me cuidó personalmente. Solo cuando la comisaría municipal la llamó para urgirla, hizo las maletas y regresó. Al marcharse ella, yo ya no tenía necesidad de fingir estar enfermo. Bajo la mirada de reproche de mi madre, devoré 3 cuencos de arroz de una sentada. 3 días después, recibí el alta. Aquellos 3 días se me hicieron eternos. Recordaba con claridad lo que Valeria había dicho, que esperaría a que sanaran mis heridas para... El día que llegué a casa, Valeria estaba de misión. Contemplando la habitación vacía, la emoción y la expectación que llevaba dentro se transformaron en un suspiro de resignación. Rechacé la idea de que mi madre se quedara a cuidarme. Deshice el equipaje sin muchas ganas. Pedí algo de comer a domicilio y luego me puse a jugar una partida. Al terminarla, ya me pareció todo un aburrimiento. Recordé aquella pregunta que circulaba por internet. ¿Qué es más importante, la pareja o los videojuegos? La respuesta clásica era, jugar con la pareja, jugar videojuegos, pareja, videojuegos. Al final, la clave estaba en el verbo, jugar. Tras lavarme, rompiendo con mi rutina habitual, tomé la almohada y me dirigí a la habitación de Valeria para dormir. ¿Acaso las habitaciones de las chicas son siempre tan sencillas y ordenadas? Una cama doble, un escritorio, una lámpara de mesa, unos cuantos libros, nada más. Pero al aspirar el tenue aroma que flotaba en el aire, casi podía considerarse que habíamos compartido almohada. En mi aturdimiento, percibí una silueta que se movía junto a mí. Al instante, todas mis alarmas se dispararon. Había un ladrón en casa. Con gran esfuerzo, logré abrir los ojos. Abrazar. ¿Te desperté? Valeria estaba envuelta en una toalla, y diminutas gotas de agua resbalaban desde las puntas aún húmedas de su cabello. Su habitual apariencia enérgica y despejada había desaparecido en gran medida, reemplazada por la seducción y ternura propias de una mujer. Tragué saliva, sin olvidar recordarle. Dijiste que esperarías a que me curara. Las orejas de Valeria se enrojecieron a una velocidad perceptible a simple vista, y extendió la mano para apagar la lámpara. Me apresuré a alzar la mano para impedírselo. No, no hace falta. Que ya somos como un matrimonio de toda la vida. Parecía librarse en la mente de Valeria una intensa batalla interior, que al fin se resolvió en una frase. Acabas de recuperarte de una enfermedad grave. Quédate quieto y descansa. Fa.